Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Conforme vayan encontrando la cita, nos ponemos de pie, por favor. Voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista. Estamos en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Si traen otra Biblia, también me siguen con su vista. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi corazón para compartir, Señor, de los tiempos que vive nuestra iglesia, de los tiempos que se vivió en un tiempo, Señor, cuando la iglesia iniciaba. Y Padre bendito, hable nuestro entendimiento, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que podamos recibir de ti este mensaje. Que calle el hombre y que hables tú, Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo de la predicación. En tu poderoso nombre. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Bueno, ahí en la pantalla tenemos la cita que acabamos de mencionar. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Bueno, alguien, como me dijeron ustedes que todos leían la Biblia, yo ya escuché. Antes de esta iglesia, ¿quién le habló a Jesús primero? La primera iglesia que le habla a Jesús, ¿a quién es? ¿A qué iglesia? A la iglesia de Éfeso. Bueno, esta iglesia me impresiona mucho y nos debe de impresionar a todos, porque de las 7 iglesias, a esta iglesia Jesús no le hace ninguna observación. Entonces significa que esta iglesia hacia la voluntad del mundo. Nada. ¿Hacia la voluntad de quién? De Cristo. De las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna hace la voluntad de Jesús. De todas las iglesias que hay en el mundo, ¿cuántas hacen la voluntad de Jesús? Estas eran 7. Y hay una característica que me llama mucho la atención, que sabemos que los que estamos en Cristo así es. Le está diciendo Jesús que por haber hecho su voluntad van a tener paz. Le está diciendo que van a tener muchas riquezas, mucho dinero. ¿Qué les está diciendo? Que van a sufrir, que van a tener tribulación, persecución. Es más, los van a meter a la cárcel. Y no nomás ahí, ¿verdad? Sino van a morir muchos. A la primera iglesia, la de Éfeso, que podríamos decir que es la iglesia de los apóstoles, esta primera iglesia, para aquellos que leen la Biblia,
A esta iglesia le echa algo, una cosa le echa Jesús, les dice algo, les reclama algo Jesús, que se han olvidado de su primer amor. Pero esta iglesia, que no es la de los apóstoles, sino que es la iglesia de Esmirna, es impresionante que ellos hacen la voluntad de Jesús. Digo es impresionante porque ahora vemos que no es así. Por eso digo que es impresionante, no debiera de ser, pero así es. Actualmente en las iglesias nos da miedo sufrir, ¿verdad? Pensamos que nuestra bendición o que nuestra riqueza espiritual está en un lugar cómodo, está en los lujos, está en todas las cosas del mundo. Mientras no nos moleste, pensamos que estamos siendo bendecidos. ¿Y qué creen? Que tristemente nuestro espíritu se constricte y nos estamos alejando de la riqueza espiritual. Porque en ese tiempo, esta iglesia dice la palabra, dice, eres pobre, pero dice, pero tú eres rico. Déjenme platicarles algo de esta iglesia. Esta iglesia se da cuenta, su ubicación está en Asia Menor. Era un lugar estratégico donde el comercio de Persia y la India pasaba por ahí. Y si pasaba ahí el comercio de la India y de Persia, estamos hablando de Persia, de aquel tiempo que era muy rica. ¿Cómo creen que era entonces Esmirna? Como ciudad, ¿cómo creen que era pobre o era rica? Era muy rica. Es más, Alejandro Magno construyó ahí, y él tuvo la visión de poner ahí, de levantar esta ciudad de Esmirna. ¿Pero por qué eran pobres entonces? ¿Por qué eran pobres si había mucho dinero? ¿Vale? Espiritualmente. No, eran pobres de riqueza ahorita. Sí, eran muy ricos en el espíritu, pero eran pobres de espíritu. Pero hablamos de riquezas materiales. Pero dice Jesús, eres pobre. En ese tiempo, esta ciudad de Esmirna, para que nadie los molestara y pudiera hacer comercio, ¿qué creen que tenía que hacer? Si yo quiero progresar en el mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacían los habitantes de Esmirna para que no los molestaran y les dijeran hacer comercio? Miren, si yo quiero progresar y si gana Trump las elecciones, ¿qué tengo que hacer? O si gana Fox las elecciones, pues me pongo mis botas vaqueras, me voy al rancho. O si gana Trump, ¿qué tengo que hacer? Pues decir que los latinos, y voy a progresar rápido, ¿no? En ese tiempo la iglesia de Esmirna tenía y ponía estatuas al dios César. O sea, tenían que adorar a César. Porque Esmirna estaba bajo el dominio de los romanos. Para que no los molestaran, ellos tenían que adorar a César. Y si no adorabas a César, entonces te iban a obstaculizar todo. ¿No pasa eso en nuestros tiempos? Sí. Tenemos por lo menos ¿cuántos consumimos coca al día? ¿Cómo se meten los grandes corporativos, los corporativos transnacionales? ¿Cómo están en nuestra mente? Ocupan un buen espacio en nuestra mente. Pues en ese tiempo era el César. Entonces, si tú estabas bien con el César, los habitantes de Esmirna podían hacer buen comercio y tenían muchas riquezas. Pero ¿qué pasa si tú, en lugar de adorar a César, adorabas a Cristo? Te cerraban todos los comercios. Había cristianos que tenían comercio, vivían en abundancia, pero cuando adoraron a Cristo, les quitaron todo. ¿Qué le pasa a él? Va a estar gordillo si no está con Peña Nieto. Le cierran todo, ¿no? A ella la metieron a la cárcel, pero ella no por adorar a Cristo, ¿eh? Bueno, pues ahí, si no adorabas al César y si adorabas a Cristo, te quitaban todo. No tenías nada.
Entonces esto era tremendo, porque ellos estaban acostumbrados a un nivel de vida muy bueno. Y les quitaron todo. Pero ellos tenían que todo. Tenían riquezas espirituales. Y no nomás ahí. Dicen que cuando los judíos, las sinagogas de Satanás, blasfemaban contra ellos, ¿qué creen que decían ellos? ¿Qué se imaginan que puedan blasfemar contra la iglesia cristiana? Los judíos que decían que eran judíos, pero no lo eran, dice la palabra, ¿verdad? Aquellos judíos que blasfeman contra ti, pero que no son judíos, sino es una iglesia de Satanás. ¿Qué podían blasfemar contra los cristianos para desacreditar esas riquezas espirituales? ¿Cómo que pudieran decir? ¿Qué les dicen a ustedes cuando son cristianos? ¿Cómo que les dicen para desacreditar? Santurrones, fanáticos, aleluyos, estamos locos, eres un fanático, ¿no? ¿Pero qué creen que les decían a ellos para desacreditarlos? Que eran como caníbales. No les decían ni fanáticos, no les decían santurrones, no les decían cristianitos. Les decían que eran esos que están en esas iglesias son caníbales. Decían lo peor, esos judíos que blasfemaban en contra de ellos. ¿Se imaginan qué situación estaban pasando nuestros hermanos cristianos de Esmirna en aquel tiempo? Hay un hombre muy famoso que lo menciona mucho la Iglesia Católica, pero bueno, me dediqué a investigar. Es un personaje que sí existe de la iglesia de Esmirna, es Policarpo. El Policarpo no es el que anda en la patrulla, ¿eh? Policarpo fue muy fiel a Dios, muy fiel a Jesús. Él tuvo enseñanza de Juan el apóstol. Él caminó con algunos apóstoles y él tuvo otros discípulos que crecieron grandemente. Esta iglesia de Esmirna se sitúa entre el primero y segundo siglo, cuando hubo una gran persecución. Policarpo tenía riquezas espirituales como pocos los tenían, como Pablo, como Juan. Era realmente rico espiritualmente. Ya él renunció a todo. Él era un gran líder de la iglesia cristiana de aquel tiempo. Cuando fueron las personas a detener, las autoridades fueron a detener a Policarpo, él huyó a otro pueblo. Las personas que vivían con él fueron torturadas para que le dieran el nombre del lugar donde estaba Policarpo. Fueron por él y Policarpo dice: aquí estoy. Y les dijo, con las personas que estaba Policarpo, les dijo: atiendan a estas personas, son autoridades. Como son autoridades, por favor denles de comer. Y pidió Policarpo que le dejaran orar por 1 hora. Y Policarpo oró por la iglesia de Esmirna para que Dios lo protegiera a la iglesia. Ella sabía que venía su muerte porque había tenido una visión de que iba a morir en fuego. Policarpo les dio de comer a estas personas. Después de 1 hora se lo llevaron a prisión. Ahí fue sentenciado y él fue quemado en una hoguera después de eso. Pero antes de eso, Herodes y otras autoridades le dijeron a Policarpo: oye, ya eres un anciano de 86 años, o sea, no queremos hacerte ningún daño si tan solo te postraras ante el César, si tan solo adoraras al César, y vas a salvar tu vida. Y les dice Policarpo: llevo 86 años y hasta ahorita no me ha pasado nada. Durante 86 años he estado al servicio de mi Señor Jesús. ¿Por qué he de adorar al César? Dice: continúen con lo que van a hacer. Si lo que van a hacer, háganlo. No tengo ningún problema. Todavía le dieron una segunda oportunidad, una tercera, y él fue fiel a Cristo. Por eso dice la palabra: manténganse fieles hasta la muerte, porque recibirán la corona de la vida. Los cristianos en ese tiempo, la iglesia de Esmirna era un lugar también donde había muchos juegos, donde se practicaban las competencias de juegos.
pero también a los cristianos los lanzaba contra los animales para que escarmentaran, pero la iglesia no menguaba por eso. Esta es una cárcel que actualmente todavía sigue como un museo en Roma. Actualmente pues todas las cárceles del tiempo ya no existen. Este todavía es como parte de un tour turístico por Roma, en donde pueden ver esta cárcel. Se llama la Mambertina. Así más o menos las cárceles eran como calabozos, no son como las cárceles que conocemos. Entonces les dice Cristo, Satanás los va a llevar a muchos a la cárcel. En esta cárcel, si van ustedes al tour, yo no he ido, pero dicen que ahí estuvo Pablo, desde ahí mandaba sus cartas. Aquí está Policarpo, en una imagen, donde él estaba siendo quemado en una hoguera. Esto es lo que aparecía en los cristianos. Los cristianos eran quemados en aceite, eran quemados en hoguera, eran lanzados a las fieras o eran metidos a la cárcel. Esto fue la persecución que sufrió Esmirna. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la persecución que tenemos nosotros para predicar el Evangelio? Piensen en esto. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás para menguar a la iglesia de Esmirna? ¿Y cuál es la estrategia de Satanás ahora para menguar a esta nuestra iglesia? ¿Ya pensaron? ¿Qué les dice el Espíritu Santo? Miren, lo que hizo Satanás fue meter terror. Muchos eran perseguidos, había mucha presión sobre la iglesia. ¿Ustedes se sienten atemorizados porque van a ir a la cárcel por predicar el Evangelio? ¿No? ¿Los van a quemar? No, tampoco. ¿Los van a echar con los perros de ahí, de los perros callejeros? Tampoco, no, ni con el no. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos detiene? La estrategia de Satanás fue meter el terror, meter miedo. Porque les dice Jesús, no tengan miedo. Sí, les dijo Jesús eso, ¿eh? No tengan miedo. Porque esa es una estrategia de Satanás. Yo estoy con ustedes. Y la iglesia se mira, tenía miedo, porque sí tenía miedo. Les dice Jesús, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y ellos siguieron adelante. Como consecuencia de esta persecución, Satanás falló en su estrategia. Porque hay algo que tenemos seguro: que Cristo tiene control sobre todas las cosas. Él es soberano. Él sabía y Él permitió que pasaran estas cosas, porque durante la persecución, ¿qué pasó? La iglesia se expandió. Fue en el tiempo, y que si hacemos un balance mundial de toda la población, porcentualmente fue cuando más cristianos hubo. Cristo sabía y dijo, no tengan miedo, yo estoy vigilando, yo estoy supervisando, yo soy soberano de las cosas. Seguramente van a morir de una manera cruel, pero van a recibir la corona de la vida. Si ustedes se mantienen fieles, van a recibir el galardón, van a recibir algo mucho mejor que lo que están viviendo ahorita. No tengan miedo. ¿No les daría pánico saber que los van a echar contra un león? ¿Que los van a dejar en la pobreza, en la total pobreza, habiendo tanta riqueza alrededor? Fue una prueba muy difícil. Bueno, si hubiera pobreza y soy pobre, pues no, pero había riqueza a mi alrededor. Había mucha riqueza. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? ¿Qué pasó con esta iglesia? Alguna vez hablamos de la iglesia de la Odisea, que es este tiempo. Dice Jesús, tú crees que eres rico, ¿sí se acuerdan? Pero en realidad eres un pobre, un ciego. ¿Sí? Debes de avergonzar de tu desnudez. ¿Cuál es la iglesia que hay actualmente? ¿La de Esmirna o la Odisea? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Cuál es la estrategia de Satanás para que la iglesia no tome ese poder que tome Esmirna? Ahora
Las iglesias se quieren hacer ricas materialmente, pero en el espíritu, ¿cómo están? Muertas, están pobres. La iglesia de Esmirna era rica espiritualmente. Ellos tenían su mirada puesta ¿en dónde? En las cosas eternas, en las cosas de Dios. Y las iglesias de ahora tienen puesta la mirada ¿en dónde? En las cuestiones materiales, en la comodidad, en el lujo, muchas cosas. Ahora Satanás se dio cuenta que había caído, una vez más se había perdido en aquella ocasión en Esmirna. Cuando Satanás se dio cuenta, pasa algo tremendo, ¿eh? ¿Creen que Satanás es inteligente? Muy inteligente. Pero ¿cómo es Cristo? Es omnisciente, ¿verdad? Dice la palabra. Sabemos que una de las características es que nuestro Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Satanás tiene, como que va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo. Y nos tiene mucha ventaja a nosotros. Pero como cristianos, si nosotros luchamos contra Satanás, perdemos, ¿verdad? Fácil. Pero si en el nombre de Jesús hacemos la lucha, ¿qué dice? Le pisamos la cabeza. Eso es lo que pasa. El problema es cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Entonces Satanás se da cuenta que dejó de perseguir a la iglesia y que después de eso viene la iglesia de Pérgamo, en donde viene toda la idolatría. Esa fue una segunda estrategia de Satanás. Una tercera estrategia. Esa idolatría, ¿dónde nace? Toda esa idolatría, ¿en qué iglesia nace? En la católica, ¿no? ¿Se acuerdan que en el siglo 3 y 4 se establece la iglesia católica? Apostólica y romana. Pero ese es otro boleto. El tiempo de ahorita es que Satanás está utilizando una estrategia en donde ahora vamos a tener ¿qué tipo de riquezas? Materiales. En los afanes del mundo, Satanás está utilizando que universidades, que escuelas, que 1, 2, 3 trabajos, que una pareja, que otra pareja, que otra pareja, un hijo que tiene 2, 3 papás, 2, 3 mamás, y empiezan los afanes del tiempo. Esa es la estrategia de Satanás, son los afanes. Muchos cristianos estamos en estos afanes, que tu tarjeta sea de plástico, que vas y consumes, compras, el consumismo, y bla bla bla, muchas ocupaciones, y entonces no podemos profundizar en la palabra de Dios y poder ver claramente qué es lo que está haciendo Satanás para distraernos de esta iglesia. Continuamos con Esmirna. Jesús reconoce 4 cosas. Cuando Jesús reconoce algo, cuando tú tienes el reconocimiento de algo, cuando te dan un diploma y te reconocen por algo, ¿qué implica eso? Jesús reconoce en Esmirna 4 cosas muy importantes, pero es un reconocimiento en donde son exaltados por su obediencia, principalmente porque han creído en Jesús. Por eso Jesús les hace un reconocimiento a esta iglesia. Vamos a verlo, pero en Apocalipsis 2:9 nos dice que conozco tus sufrimientos. Segunda de Corintios a ver, 23, 26, pero no llegué, me equivoqué. En esta cita de Segunda de Corintios está hablando el apóstol Pablo. Aquí Pablo está diciendo que él ha sufrido de todo. ¿Qué sufrió Pablo para dar el evangelio de Jesús? ¿Qué sufría Pablo? ¿Persecución? ¿Se fue a la cárcel? ¿Fue martirizado? ¿Padeció hambre? Y Pablo no era el más calificado de los judíos en ese tiempo. El mismo Pablo dice que él era el más avanzado, que era el más instruido,
Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas. Y él, por Cristo, fue perseguido, fue a la cárcel. Al final, Pablo murió. ¿Sí? ¿Cómo murió Pablo? ¿Se acuerdan que murió en Roma, decapitado? Bueno, de eso habla este pasaje de Corintios. La iglesia de Esmirna fue perseguida porque sabemos que si seguimos a Cristo, para lo del mundo es locura. ¿Y quién ve amenazado todos sus intereses de todo su gobierno? Satanás. Entonces, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios va a permitir que la iglesia de Esmirna sufra, padece? En alguna otra religión que no sea la cristiana, ¿han visto esto? Que vas a padecer para recibir el galardón, la corona de la vida. En ninguna otra religión en la que ustedes busquen, eso no hay. Pero habremos de ser perseguidos porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, yo les pregunto, yo vuelvo a preguntar, ¿por qué Jesús permite esto? ¿Por qué no nos ama? ¿Por qué Él lo permite? Jesús lo va a permitir porque vamos a ser probados en nuestra fe, en nuestra riqueza espiritual. Si nosotros somos perseguidos, si nos hacemos pobres a causa del Evangelio, entonces ¿qué? Tenemos todo. Si tenemos todo, no vamos a andar buscando en el mundo. Las riquezas del mundo son comodidad, enseñanza secular, conocimiento secular, política, poder para tomar decisiones sobre un grupo de personas, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una comunidad. Las riquezas del mundo tienen que ver con todas aquellas cosas que están en las plazas, aquello que todo se nos pone de una manera muy cómoda y muy fácil. Y las riquezas espirituales, ¿cuáles son? Pablo tenía estas riquezas espirituales. Jesús, todo era espiritual. Jesús, dice la palabra que Jesús no tenía ni dónde poner su cabeza, ¿verdad? El Hijo de Dios no tenía ni dónde poner su cabeza. ¿Y él era pobre? Él era muy rico. ¿Cuáles eran estas riquezas espirituales de Jesús? La primera es que tenía una comunión con su Padre. La segunda es que su amor era inagotable. No nomás amaba a los de su casa, ¿verdad? O a los que le convenía. Él tenía un amor para todos, un amor inagotable. Su fidelidad, su misericordia. Ahora, por medio de Cristo Jesús, una de las riquezas espirituales es que hemos sido perdonados de nuestros 5 pecados, 10 pecados. No, de todo. Fuimos limpios en todo. Otra riqueza espiritual es que somos salvos. Otra riqueza espiritual que tenemos ahorita es que ya somos justificados. Si eres justificado, ¿vas a ir a juicio ante el gran trono blanco? No, porque ya dice la palabra que ya somos justos. ¿O será que Dios se contradice? Bueno, ahorita eres justo, pero cuando llegues allá te va a atravesar otro juicio. Dios es inmutable, Él no cambia. ¿Sí? Tenemos muchas riquezas espirituales. ¿Y dónde las ponemos? ¿En dónde las dejamos? ¿Las llevamos en mi vida todos los días? ¿O salgo de aquí, como dice la parábola, ¿verdad? Que cuando la parábola fue sembrada entre espinos, dice la palabra que cuando Jesús le explica, dice que son los oyentes que escuchan la palabra, vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero cuando se van a la iglesia, ¿qué pasa? Se le olvida toda la palabra. Esa es una palabra cuando se siembra entre espinos, porque los placeres, las riquezas y los afanes de la vida hacen que eso se olvide. Y eso es lo que pasa actualmente. ¿Es palabra que cae entre espinos o es palabra que cae en tierra fértil? Saliendo de aquí, ¿se van a olvidar y van a ir a los afanes de la vida? Es más,
Muchas veces estamos aquí en la iglesia y ya estamos con los afanes de la vida. Todavía ni nos vamos y ya estamos pensando, ¿qué voy a hacer saliendo de aquí? Hermanos, no los está esperando un león allá afuera. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere Jesús? Tu corazón. El mundo que te pide para que tengas riqueza toda tu vida y no alcanzas a pagarle al mundo. Porque ¿qué quiere el mundo? Separarte de Dios. Y si te separa de Dios, te destruye y tu vida deja de ser. Y entonces estás muerto. ¿Sí? Si estás separado de Dios, ¿tienes vida o estás muerto? Muerte espiritual. 11. Gracias. Bueno, ahí anoten, la cita es Corintios 11, del 23 al 26. Y luego hace otro reconocimiento Jesús. Jesús hace un reconocimiento. Conozco tu sufrimiento. Miren, ¿por qué hace Jesús un reconocimiento en el sufrimiento? Les voy a decir por qué. Muchos de nosotros, Señor, ¿cómo sufro? ¿Qué he hecho yo en esta vida para sufrir tanto? Y sufre, y sufre, y sufre. ¿Pero qué creen? Que su sufrimiento no tiene ningún propósito. Aquí Jesús no le va a hacer ningún reconocimiento cuando se la pasa siendo víctimas que del jefe, que víctimas de la esposa, que víctimas del perro, que víctimas de la tienda. Cuando somos víctimas y víctimas y víctimas, Jesús no hace un reconocimiento, ¿eh? No se confundan. Y somos hasta víctimas de Jesús. Jesús, ¿dónde me tienes? ¿Sí me explico? Jesús le hace un reconocimiento a Esmirna porque su sufrimiento tenía propósitos eternos. No son propósitos terrenales. Son reconocimientos que recibimos de quién. ¿Quieres un reconocimiento de tu jefe? Hale la barba. Sé hipócrita. ¿Quieres un reconocimiento de Jesús? Reconócelo en todos tus caminos. Y Jesús va a ver que tienes propósitos en tu sufrimiento. Ahora, ¿cuántos cristianos son pobres? Sin propósito. ¿Cuántos cristianos no tienen dinero y se la pasan quejándose? Señor, si tan solo tú me dieras un trabajo, si tan solo tú me dieras una casa, si tan solo tú me dieras una familia. ¿Y saben por qué no se los dan? A ver, ya te di una casa, ya la hipotecaste, ya te di un carro, ya te diste al vicio, llegas de noche, llegas a la hora que quieras, te di una familia y no cuidas a tus hijos. Les hace un reconocimiento a su pobreza porque su propósito, porque tenían un propósito eterno. Bajo esa pobreza ellos dejaron todas las riquezas mundanas para tener riquezas espirituales. ¿Cuál es la triste realidad de muchos cristianos? Que están pobres pero están poniendo su mirada en la eternidad o en ser ricos, y luego de ahí se agarran otras iglesias para predicar el evangelio de la prosperidad, y entonces todo termina en una tragedia. Jesús hace un reconocimiento porque en esa pobreza ellos no dejaban de serle fiel a Jesús y seguían predicando la palabra, y la iglesia se seguía expandiendo. Es más, en ese tiempo de la iglesia de Esmirna se tradujeron muchos manuscritos a mano en diferentes idiomas, principalmente en el siriaco, que era un idioma de una rama de los persas, en el árabe, que era el tiempo en que dominaba el mundo, obviamente en el latín posteriormente, pero en ese tiempo se hicieron muchas traducciones de los idiomas que principalmente ¿cuál era el idioma que dominaba el mundo en ese tiempo? ¿Cuál era el idioma principal? Antes que el latín, ¿cuál era? Era el griego. Es más, algunas partes fueron traducidas en griego. Pablo hablaba griego, ¿se acuerdan? Hablaba arameo, hablaba hebreo, y seguramente hasta hablaba persa o árabe. Pablo hablaba varios idiomas. Ese es el tiempo de esta iglesia, mis hermanos. Traducciones a mano. Si ustedes quieren ver una Biblia en hebreo, ¿qué tienen que hacer?
Nomás le aprietas un botón, ¿verdad, pastor? Un teclado, tienes la Biblia en hebreo. ¿Quieres la Biblia en latín? Otro botón y tienes la Biblia en latín. ¿Quieres la Biblia en español? ¿En qué versión la quieres? ¿Cuánto te cuesta tener una Biblia en la versión que tú quieras? ¿Y qué le hacemos a la palabra? A los que les cuesta trabajo leer, ¿qué podemos hacer? Hay Biblias y audibles, ¿verdad? Hermanos, ¿qué nos impide? Entonces, Padre, no, es que, Señor, Padre, mi vecino ve el carro que tienes, ni cristiano es. Bueno, es que así te doy un carro, ¿me vas a adorar por eso? Mejor no te lo voy a dar. Si porque yo te doy un carro me vas a adorar por eso, no te lo doy. Mejor ve, busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero no lo hagamos por las añadiduras. Hagamos porque la felicidad eterna, la verdadera felicidad está en el reino, en buscar el reino de Dios y su justicia. Dice ahí Santiago 2:5. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? No es a quienes lo buscan para que tengan más bendición material. Eso no es bendición. ¿Quién tiene ahorita una bendición? ¿Por qué tienen una bendición? ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué más necesitamos? Bueno, hermanos, el que quiera tener bendición, pase con su diezmo y Dios se los va a multiplicar. No, así no funciona. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Dice en el número 3: pero tú eres rico. Lucas 12, versículos del 13 al 21. Se los voy a leer, pongan atención. Entonces, esta es la parábola del rico insensato. ¿Sí se acuerdan más de esta parábola, los que leen la Biblia? Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como es? A ver, ¿vas a poner de juez a Jesús para que decida entre una herencia? ¿Vas a poner de juez a Jesús para que te diga si te mereces un carro, una casa? Dice Jesús: ¿quién me puso de juez para que yo decida una cosa como esa? Era Satanás, ¿verdad? Tentando a Jesús, seguramente. Jesús le respondió: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Jesús había visto la intención del corazón de ellos, ¿verdad? Fácil, ¿no? Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé. Qué inteligente era. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Es muy egoísta, ¿no? Pero así se muere. El mundo principalmente es egoísta, ¿no? Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche,
¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. En otra versión dice: vas a morir, vas a perder tu alma. Cuando un cristiano ya conoció de Dios y ya es espiritual, y de repente le llega, porque sí va a pasar, fácil que va a pasar, de repente le llega una gran oportunidad de trabajo, una gran oportunidad de ganar mucho dinero, y el problema no es ese, como decíamos en la mañana. El problema es que si ese trabajo lo aleja de Dios, Dios no le va a quitar el trabajo y le va a decir estás mal. El problema es que si este cristiano termina amando más el dinero, porque entonces se vuelve un idólatra. Pero ¿qué pasa si él recibe esta bendición de recibir más dinero? Y él administra sabiamente este dinero con los de su casa, con los de su familia, de la iglesia. Si él no lo derroche, porque él dice el rico insensato: pues ya que ya esté más cómodo y ya me divertiré. Pero Dios no se va a pelear con eso. Dios te va a bendecir cuando tú sigas poniendo la mirada en Dios, y Dios te va a decir qué vas a hacer con ese dinero. ¿Sí? Porque tu Señor, ¿quién es? Jesús. Y Jesús te va a decir qué vas a hacer con ese dinero. ¿Y qué creen? Que Dios te va a seguir multiplicando. Dios nunca te va a decir ve, llévalo todo a la iglesia. Eso no te va a decir Dios. Nunca te va a decir eso. Dios te va a decir cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú lo haces con la actitud correcta de tu corazón ante las cosas que Dios quiere que tú administres, Dios te va a seguir multiplicando bendición. Tu bendición ya está. ¿Por qué? Porque está subida a Cristo. Lo demás es añadidura. No se preocupe por la añadidura. Dios se hará cargo de eso. Preocupémonos por buscar el reino de Dios y su justicia. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Hechos 18, 5 y 6. Lo voy a leer. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. ¿Sí? ¿Qué blasfemia le decían a la iglesia de Esmirna? Cuidado, que no esos que andan hablando de cosas diferentes, porque son unos caníbales. O seguramente les decían que eran como animales, como perros. ¿En qué concepto tenían los judíos a los cristianos? En uno muy bajo. No vayan con esos cerdos. Palabras fuertes, no crean que iban a hacer, no, no, es que, a ver, tú que dices cristiano, no era así, no es como ahora como blasfeman contra nosotros, así no era, Era muy bajo. Era muy ruin la blasfemia de los judíos contra los cristianos de Esmirna. Les dijo Dios: muchos judíos van a blasfemar contra ustedes, así dice la palabra que acabamos de leer. Pero esos judíos no son judíos, sino son sinagogas de Satanás. Algo que pasaba en la iglesia, lo comentábamos en la mañana, en el tiempo de esa iglesia, y que pasa actualmente, era una situación, hermanos, seamos diligentes con esto. En ese tiempo lo que hacían los judíos era mezclar la ley con la gracia. Los judíos decían, no, es que tienes que tener circuncisión. Y los cristianos, los que ya sabían de la palabra, decían, es que eso no, tienes que circuncidar, pero tu corazón, ya no es la circuncisión física, sino es la de tu corazón. Pero entonces los judíos mezclaban ley y gracia y confundían a muchos cristianos.
que no agarraba las escrituras y las leía. Hermanos, ¿qué pasa en nuestras iglesias? ¿Cuántos están mezclando ley con gracia? Para pedir, meten la ley, ¿sí? Ya vimos que sí, que el pueblo judío sí era prosperado económicamente, porque era una condición que Dios tenía para su plan redentor. Era parte de aquel tiempo cuando los judíos eran bendecidos con cosas materiales. ¿Sí se acuerdan? Así está en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hacen muchas iglesias mezclas ley con gracia. Ley con gracia. Pero si es por gracia, si es por ley, ya no es por gracia. Y entonces la sangre que derramó Cristo no tiene caso, no tiene sentido. Y ya haces a Cristo que su sacrificio sea en vano. Y si es por gracia, entonces tienes derecho a todas las bendiciones espirituales. Pero si es por ley, estás bajo la maldición de la ley, dice la palabra, ¿verdad? Lo que es por ley ya no es por gracia. Pero muchas iglesias actualmente mezclan ley con gracia. Y eso pasó en la iglesia de Esmirna. Los judíos que no eran judíos y que eran sinagogas de Satanás, mezclaban ley con gracia. Hermanos, ¿cuántas iglesias de Satanás hay actualmente? Y no nos damos y no hacemos nada. Hay muchas iglesias que están mezclando otros evangelios que no tienen que ver con la gracia de Jesús, con la sangre derramada con Jesús. Jesús fue el que pagó el precio justo ante la ley divina, ante Satanás. Él paga el precio justo. ¿Y nosotros somos salvos por nuestras obras? Es por la gracia. ¿Y somos ricos en qué? En la gracia. Somos verdaderamente ricos por la gracia, no por otra cosa, no por mis esfuerzos, ¿sí? Si yo hago mis esfuerzos, entonces estoy en una parte del evangelio de la prosperidad. Porque entonces dice el evangelio de la prosperidad: haz un pacto, haz una declaración, haz una promesa. Y entonces, ¿dónde dejas la sangre de Cristo? Y eso era parte de todas esas blasfemias y mentiras que hacían los judíos, pero que actualmente, si ustedes quieren por ignorancia o por tener beneficios personales, se están predicando de muchas cosas entre la ley y la gracia. A ver, hermanos, si yo voy a una iglesia y empiezo a decir que la gracia es esto y esto y esto, cuando en esa iglesia era muy legalista, ¿qué creen que va a pasar? Fuera, ¿no? ¿A quién están? ¿Quién no está ahí? Principalmente, ¿quién está ahí? Jesús. Está cualquier cosa menos Jesús. El Señor, nuestro Señor, no está ahí. Esos son los reconocimientos. Que con toda y blasfemia hubo un gran propósito. Porque en esa blasfemia se estuvo, ¿qué? Purificando el evangelio. Aquellos que permanecieron fieles a Cristo salieron, ¿qué? Vencedores. Porque la blasfemia tenía un propósito: dividir el verdadero evangelio de todos los otros evangelios. Por eso Dios reconoce que hay una blasfemia, pero dice: pero ustedes siguen fieles, ustedes permanezcan fieles, no tengan miedo. Les van a decir que son unos caníbales, pero no lo son, no crean. Los van a insultar, los van a degradar, les van a decir muchas cosas. Pero dice: yo reconozco que hay blasfemia contra ustedes, pero siempre hubo propósitos. ¿Qué pasa? Blasfeman contra nosotros y nos enojamos, y quién se cree este tipo, y se la regresamos, ¿no? Ya no hay propósito, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser humildes, ¿no? Mejor predicar con el ejemplo, con el testimonio. Con el testimonio de la gracia, el evangelio del reino. ¿Vamos bien? Es el consejo de Jesús. El consejo de Jesús son dos, principalmente. Número 1, les dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. ¿Sí? No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Y el número 2 dice: permanece fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte. Número 1,
no tengas miedo por lo que vas a sufrir. Y número 2, mantente fiel. ¿La iglesia de Esmirna tenía miedo? Sí, tenía miedo. Necesitaban escuchar, necesitaban saber, necesitaban oír. Aunque ellos ya lo sabían, pero muchas veces no está de más escucharlo. Aunque ya lo sepamos, muchas veces, es que ya lo sabe, ¿para qué lo digo? Pues es que necesito que sí lo sepas, necesito saber si sí lo sabes, ¿no? Porque damos por hecho muchas cosas cuando realmente no lo sabes. Entonces Jesús se los dijo, porque a lo mejor muchos dudaban, había miedo. Muchos dirían, ¿valdrá la pena? Vamos a leer Mateo 5, del 10 al 12. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Fíjense bien, ¿eh? Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Y lo que es correcto dónde está? En las Escrituras. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En Hechos 9:16. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esto se lo estaba diciendo Jesús a Ananías cuando le profetizó, que le dio una visión de que Pablo iba a verlo. Y le voy a mostrar a Pablo, este cuate que era que perseguía cristianos y que se sentía muy pop-off en frente de los judíos, le voy a mostrar cuánto va a sufrir a causa de mi nombre. Y en Filipenses 1:29, no, perdón, nomás sí, Mateo 5:10-12 y Hechos 9:16. Filipenses lo dejamos para atrás. Cristo les dice, no tengan miedo por lo que van a sufrir. ¿Saben qué? Los van a devorar leones. No se preocupen, nomás los van a quemar con aceite hirviendo, los van a meter a la cárcel, los van a matar. Y Él les dice, no tengan miedo. ¿Cómo se oye eso, hermanos? ¿Cómo se oye que... Hermano, a ver, no se preocupe, va a morir por el Evangelio de Jesús. Hermana Tonita, la van a quemar en aceite de hirviendo. Qué bueno. Así, confiados, fieles a Cristo. Sí. ¿Qué estaba haciendo Cristo con esto? Los estaba probando, ¿verdad? Probando su fidelidad. Se ve difícil. Porque aquí afuera hay una olla de aceite hirviendo. Los había estado engañando. Así blasfemaban los judíos, de esa forma tan cruel. En el número 2 dice: permanece fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte. Mateo 16:24-25. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguir. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Hermanos, seamos sinceros con la verdad, con las Escrituras. Nos cuesta trabajo dejar el mundo. Nos cuesta trabajo dejar el mundo. ¿Cómo voy a venir aquí si tengo que preparar la comida porque voy a tener invitados?
¿Cómo voy a dejar de ir a la fiesta que me invitó mi amiga si se va a poner padre? Nos van a dar de comer y va a haber de todo. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo voy a ir a la iglesia si tengo mucha tarea que me dejaron en la universidad? Es más, Dios, ahorita ¿sabes qué, Dios? Ahorita estoy muy ocupado. Ahorita lo espiritual no entra. Dios, me acaban de dar un carro nuevo. Voy a ir ante el pastor para que le dé la bendición a mi carro nuevo. Para darle gracias a Dios por este carro nuevo. Pero en tu vida espiritual, pues el carro nuevo. A ver, repite estas palabras conmigo. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón. Así tenemos que empezar muchas veces, una tras otra, una tras otra. ¿Cuántas veces Dios nos llama ante su trono para que confesemos una y otra vez: Dios, Jesús, perdóname? Cuando nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta, ¿cuántos pecados tenemos? Pero ¿qué creen? Y Dios, perdóname por todos aquellos pecados que omití. ¿Saben de qué tamaño es la lista? Que no confesaron. Si ustedes quieren por flojera de no arrepentirlos, si ustedes quieren porque ignoran todos sus pecados, ¿saben de cuánto es la lista? ¿Cuál es el pecado que Dios no les va a perdonar? Hasta eso que sí. No. El pecado que Dios no te va a perdonar es el que no vas a confesar. ¿Sí? O sea, tú no confías un pecado porque el Espíritu Santo no está en ti, no te está redarguyendo, e inmediatamente estás blasfemando contra el Espíritu. Cuando tú confiesas cada uno de tus pecados es porque el mismo Espíritu te muestra. Pero si no estás en esa comunión con Dios, ¿cómo Dios te va a perdonar un pecado que tú no confieses? Dice la palabra que confesemos todos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para que tú confieses todos tus pecados, tienes que tener una relación constante, en el uso constante de tus sentidos espirituales. Porque esos sentidos espirituales te van a decir que cuando veas a una mujer, por el simple hecho de verla, ya adulteraste en tu corazón. Muchos pecados de ese tipo son los que no confesamos. ¿Cuántos pecados creen? De tantos que hay. O sea, el problema no es que estés pecando. El problema es que no tengas comunión con Dios constantemente, que no estés ejercitando tu vida espiritual en Cristo. Ese es el problema. Porque cuando tú ejercitas constantemente tu vida espiritual en Cristo, ¿qué creen? Lo primero que creen que va a pasar: te separas del mundo y le confiesas a Cristo todos tus pecados. Pero si tu vida espiritual no es la constante, es la del mundo, y si la palabra se recorre entre espinos, saliendo de aquí, luego los afanes de la vida te van a consumir. Si no es que ya te están consumiendo en este lugar. ¿Se me explicó? La conclusión: si mi vida está llena de riquezas espirituales, si yo hago la voluntad de Jesús, si yo reconozco a mi Señor Jesús en todos mis caminos, si constantemente ejercito mis sentidos espirituales, si amo al Padre y amo a mis hermanos, si mi constante es el amor para con los incrédulos, si yo constantemente camino en santidad. El arrepentimiento, hermanos, no es como lo conocemos. El arrepentimiento, Dios, por medio de su boda que nos muestra, cada vez nos arrepentimos más. El arrepentimiento es un acto de nuestro corazón que cambia el sentido. Pero muchos no hemos dado el paso hasta lo último, porque no hemos caminado con esa fe constante. La misma bondad de Dios nos dice: híjole, también en esto la regaba, también en esto y en aquello. Nos empezamos a dar cuenta, pero solamente cuando caminamos en Cristo.
La palabra dice que esa bondad que nos ha mostrado Dios es lo que nos va a hacer arrepentir. Pero si yo no conozco a Dios, yo sí tengo un primer arrepentimiento, porque Dios puso su naturaleza en nosotros. Y es por eso que muchas veces clamamos a Dios aún sin conocerlo, porque parte de su eternidad y su esencia está en cada uno de nosotros. Es por eso que cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en un primer arrepentimiento. Pero dice la palabra que la obra de Dios se va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Y el arrepentimiento cada vez va siendo más sincero, más verdadero. Y nos vamos a arrepentir de todos los pecados que tenemos. El resultado de este arrepentimiento es, como consecuencia, entender la gloria de Dios. Cuando yo ya me arrepienta de todos mis pecados, voy a ser verdaderamente libre. No le están haciendo ningún favor a Dios ni a su iglesia. Simplemente está creciendo en santidad. Estamos creciendo en santidad y en justicia. Y conforme vayamos caminando, poniendo al Señor Jesús por adelante, nos vamos a dar cuenta de cuán grande y maravillosa es su misericordia, su creación y su amor. Y créanme que van a haber arrepentimientos genuinos de todo, ni un solo pecado van a esconder. Y se van a dar cuenta, van a tener conciencia de todos sus pecados, para que no digan, y también perdóname por todos aquellos pecados que estoy omitiendo, porque van a ver qué importante en esa relación con Cristo. Se van a dar cuenta qué importante es que nuestra boca confiese cada pecado. ¿Ustedes creen que hay poder en la palabra? Que cuando nosotros la manifestamos en el nombre de Jesús, se dan cuenta el tremendo poder que tiene la palabra de Dios. Pero es por el Espíritu Santo, no es por nosotros. Esa palabra, y la palabra que está en la Biblia, no es de moda, hermanos. Es palabra de vida eterna. Es palabra de un amor genuino, no de un amor como el mundo conoce, sino un amor que viene de nuestro Padre. El Padre nunca nos va a dar piedras para comer, nuestro Padre celestial. Si nuestros padres terrenales tratan de darnos lo mejor, cuanto más nuestro Padre celestial. Hermanos, constantemente hagan un examen de conciencia ante Jesús. Pero para esto vayan constantemente a las Escrituras, para que sea el mismo Espíritu Santo que les muestre y les redarguya en sus corazones. ¿Qué van a recibir al final de esto? En esta vida van a tener vida abundante, porque van a tener vida consciente. Van a saber muchos misterios que antes no se conocían, porque el Espíritu Santo nos habilita para conocer esos misterios que antes no se conocían. Y el que permanezca fiel hasta la muerte, van a recibir la corona de la vida. La corona de la vida no es como que, Señor, pues ya soy salvo, porque una vez que ustedes tienen la salvación ya nunca lo van a perder. Pero la corona de la vida es que cuando estén ante el trono, ante el Señor Jesús, que seguramente nos vamos a ver, van a estar no entre las multitudes, van a estar en el muy cerca, pegaditos al trono, alabando y adorando al Padre y al Hijo. Esa es la corona de la vida. Es por toda una eternidad. Esto que estamos aquí pasando es pasajero. Pongan su mirada en la eternidad para que puedan recibir el galardón. Pero desde ahorita ya empezamos, porque conforme ustedes vayan buscando de Jesús, vayan escudriñando la palabra, busquen el corazón del Padre paternal, en el corazón de nuestro Señor Jesús, como amigo, como compañero, como Señor. Conforme ustedes vayan conociendo a lo que ya está en la palabra, desde ahorita ya van a tener vida abundante, vida consciente, vida verdadera, vida con propósitos, para que cuando ustedes tengan un sufrimiento, una pobreza, cuando les blasfemen o cuando mueran, haya sido con un propósito eterno, no con propósitos egoístas, no por miedo. ¿Qué nos espera? El galardón y la corona de la vida es aquello que nos lleva ante la presencia del Padre
en las regiones celestiales, para que seamos también glorificados por la palabra de Dios. Las riquezas de Cristo son las riquezas son muchas en la gloria de Cristo, así dice la palabra, y esas nos pertenecen a nosotros, a sus hijos. Cierren sus ojos. Padre bendito, te pedimos perdón, Señor, porque hemos muchas veces buscando en las cosas seculares de la vida. Tu palabra dice que cuando creaste al hombre lo hiciste a tu imagen y semejanza. No fue suficiente, Señor, sino que cuando pecó Adán y murió en el Espíritu, tú pusiste en nuestros corazones tus mandamientos y mandaste muchos profetas. Y después de ello, nuestro Señor Jesús se hizo carne, se hizo hombre. Y Él caminó aquí en la tierra hace 2000 años. Y cuando Él se fue, no nos dejó solo, porque nos dejó a tu Espíritu. Y esa es la verdadera riqueza que tenemos, Señor. Dice tu palabra que estamos unidos a Cristo, y que como unidos a Cristo tenemos derecho y podemos utilizar esas riquezas espirituales. Gracias, Señor, porque en esas riquezas espirituales ahora podemos ir a tu presencia, nos podemos comunicar a través del Espíritu Santo, podemos amar, Señor, como nunca antes ninguna persona pudo amar, porque el Espíritu Santo está en nosotros y el amor viene de ti, y el amor está en el Espíritu Santo. Pero tú nos permites dar. Tu palabra dice que es mejor dar que recibir, pero ahora estamos nosotros preparados, estamos capacitados para amar. Cuando estábamos en el mundo, nosotros decíamos: es que nadie me ama, es que estoy abandonado, es que nadie me quiere. Es una mentira cruel del mundo, Señor, porque tú nos has capacitado para dar amor, también para recibir. Pero tu palabra dice que es mejor dar que recibir, y a veces pensamos que son cosas materiales, pero qué mejor que dar lo que por gracia recibimos, darlo por gracia. Y lo que recibimos precisamente por gracia es eso: perdón de pecados, salvación, justicia, tu Espíritu Santo, amor, perdón de pecados. Gracias, Señor, porque ahora podemos caminar libremente, y entre más te busquemos, entre más te conozcamos a través de la palabra, más libres somos, verdaderamente libres, y más nos gozamos. Y nos hacemos menos esclavos del mundo y menos esclavos del pecado, porque nos hacemos esclavos de ti, Señor Jesús. Y cuando nos hacemos esclavos de ti, tú no nos pides nada, porque tú diste tu sangre por nosotros. Tú solo pides que creamos en ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, que te dio a ti, Señor Jesús, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tan solo creyéramos en ti, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, y te adoráramos, Señor, nuestra vida sería inmensamente rica, y ni siquiera veríamos las añadiduras, porque con solo, como dice tu palabra, con solo comer y vestir estaríamos contentos, porque tú estás en nuestra vida. Perdónanos, Señor, y pedimos por nuestras iglesias que se arrepientan, Señor, porque muchas veces han malinterpretado tu gracia y la han confundido, la han mezclado, gracia con ley, cuando es tu gracia la que nos hace salvos, porque tu sangre pagó el justo precio. Es tan valioso tu vida, Señor, fue tan valioso tu sangre, que no necesitamos más. Me basta tan solo con creer en ti. Te damos gracias, Señor, y pedimos que esta nuestra iglesia Unifam se siga levantando y que siga siendo esa piedra, Señor, donde tú estás, esa punta de lanza para que nuestros corazones sean transformados y prediquemos el Evangelio del Reino. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús.